En la historia, acontecimientos inesperados, aquello que no teníamos previsto, introduce un cambio que aparentemente es ocasional, que tiene que ver con esa crisis o con esa mutación, y ese cambio queda. Voy a dar un ejemplo muy trivial. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, en Japón se prohíbe el jazz, que era el género popular internacional en ese momento. Furor del jazz, mediados de los 30. Bueno, esa prohibición inspiró a los japoneses a inclinarse hacia otra música, descubrieron el tango. Y eso, que fue un cambio aparentemente momentáneo, ocasional, terminó cifrando una alianza entre la estética o el sentido musical de los japoneses y el tango que dura hasta hoy. ¿Qué cosas pueden estar cambiando hoy? Hay quienes dicen que estructuralmente no va a cambiar nada, que ya hubo otras epidemias que nos sorprendieron o nos alarmaron con la idea de una gran mutación, de un gran cambio de época y que después no se produce. Pero hay cosas que están cambiando ya y probablemente ese cambio permanezca. Por ejemplo, en materia de consumo, en todo el mundo, y ni te cuento en la Argentina, hay un boom del comercio online. ¿Cómo se registra mejor esto? Con las empresas de logística, que están duplicando por semana la cantidad de paquetes que transportan. Y los empresarios de logística dicen, no sabemos si comprar más camionetas, contratar más gente o no, porque no sabemos cuánto de esto va a quedar después. Pero probablemente aquella persona que nunca había comprado algo vía internet y que empezó a hacerlo, a lo mejor descubre un método con el cual se encariña y queda. Muy probablemente de este tsunami de compras online quede una ola, y esto, que se insinuaba, era una tendencia de larga duración que se estaba imponiendo, se acelera. Y hay otras formas de comercio. Mucha gente está descubriendo, las empresas están descubriendo, que es muy fácil organizar el trabajo desde la casa. Esto también era algo que, por la facilitación que produce la tecnología, se estaba imponiendo en el mundo del trabajo. Ahora se aceleró. Bueno, muchas empresas inmobiliarias que se dedican al alquiler o venta de grandes espacios para oficinas están pensando qué hacer con esos metros cuadrados cuyo valor se derrumbó. ¿Va a haber otra forma de trabajo, de organización del espacio en el trabajo, o es solamente por la cuarentena y volvemos al orden anterior? Hay otro cambio muy interesante, y si uno quiere que podría inspirar cierto optimismo. Por primera vez, los que viven en Nueva Delhi, todas las generaciones que viven hoy en Nueva Delhi, ven las estrellas sobre el cielo de Nueva Delhi. Aparecieron delfines en el Bósforo, frente a Estambul. Aparecieron tortugas gigantes en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Y reaparecieron, lo comentamos hace poco, aquí, María en Telenoche, los peces en Venecia. Daría la impresión de que la naturaleza, apenas nos retiramos nosotros los seres humanos, y disminuimos nuestro nivel de actividad, la naturaleza se recrea con una velocidad que no sospechábamos, mucho más rápido. Y esto nos podría hacer ilusionar con que la utopía ambiental, con solo corregir algunas de nuestras conductas, podría estar mucho más al alcance de la mano de lo que suponíamos antes de que empiece esta cuarentena. Esto es un mar de cambio que no sabemos hasta dónde va a llegar. En este mar de cambio, yo quiero destacar un detalle, y lo hago con ironía, obviamente, con un poco de humor. Sucede lo inesperado esta semana en la Argentina. Va a sesionar el Congreso online, la Cámara de Diputados, con un método bastante sorprendente, que es este de haber convertido el recinto en una especie de círculo de pantallas LED, solamente para que Sergio Massa, que va a estar ahí casi solo, pueda ver a todos los diputados. Algo que se podría hacer por una pantalla de una laptop. No sabemos muy bien si eso se alquila, dicen que se presta, no se entiende muy bien por qué lo hizo,
es una muestra de ostentación el día, mañana, en que ya sabemos que el Financial Times va a hablar del default de la Argentina. Es decir, no podemos pagar la deuda, sesionamos para aumentar impuestos y hacemos una especie de exhibición rara, como quien organiza una fiesta de 15 para uno solo. Pero lo curioso de esto es que por primera vez en muchísimos años los diputados han decidido sesionar con horario, puntualmente. Quien conozca la Cámara de Diputados sabe que un día de sesión se aproxima ahí a la 1 de la tarde, está sonando la chicharra para que empiece la sesión y la sesión empieza a las 8 de la noche. Y mientras tanto hay una gran pérdida de tiempo, por supuesto de recursos, de energía, sesiones eternas donde se discuten cosas que no se entienden ni siquiera muy bien cuáles son los argumentos, justamente por la lentitud, lo engorroso de todo. Han decidido suspender ese método y funcionar, diríamos, como seres humanos racionales que dicen es a las 7 y se juntan a las 7, o es a las 3 y se juntan a las 3, han decidido darse tiempos en las exposiciones, suspender todas lo que son presentaciones y cierres ociosos. Vamos a ver por primera vez, felizmente, una Cámara de Diputados que más allá de las excentricidades de masa, funciona racionalmente. Una rareza, como las tortugas de la bahía de Guanabara. Algunas cuestiones no sabemos si se quedan o si se van. Eso es lo que estás planteando. Pareciera que se adelanta el futuro, pero a mí me preocupa, más allá de las ironías, esto que dijiste de la ecología, porque hay una conciencia que antes no había, pero de ahí a que haya acciones a favor de un mundo con más respeto al medio ambiente, parece difícil, ¿no? No, no es que vamos a comportarnos de otra manera, por supuesto, pero todos estábamos muy alarmados con que el nivel de destrucción que nosotros los seres humanos le aplicamos al planeta era muy difícil de revertir, se iba a revertir en longitudes temporales inalcanzables, inabarcables, como en un futuro que no sabemos muy bien si va a llegar, y de pronto vemos que nos retiramos 3 semanas y la naturaleza se recrea de una manera sorprendente. Y se nota. Alucinante, súper. Quiere decir que con que nos demos una política un poco más racional respecto del cuidado del ambiente, daría la impresión de que todo está menos dañado de lo que suponíamos o de lo que pensábamos en nuestras peores pesadillas. Yo me quedo con lo que dijiste de esta aceleración en la digitalización que hay de muchas empresas. ¿Está la Argentina preparada desde el punto de vista legal, de los criterios laborales y demás para afrontar antes de lo esperado más teletrabajo, más digitalización, más uberización de la economía? Bueno, nosotros tenemos, en general el mundo tiene todo un conflicto entre la ley y la costumbre, porque la ley siempre va mucho detrás, muy detrás de la costumbre, no logra atraparla. En la Argentina esto es más marcado porque, bueno, somos un país que se caracterizó históricamente por la justicia social y también por un sistema muy rígido de organización del trabajo, que está prácticamente anclado en la década del 70, cuando había otras formas de organización de la empresa, de la producción, etc. Ahora, el desafío que vamos a tener en la Argentina, y que ya tenemos, no tiene solamente que ver con el avance de la tecnología, va a tener que ver con la recesión y la desocupación. Es decir, a mí me duele muchísimo decirlo, pero vamos a una crisis del empleo como pocas veces vimos. ¿Qué quiero decir? Que hoy una empresa multinacional automotriz en Brasil, doy un dato que conozco, vende el 20% de lo que pensaba vender, el 20%. Y se produce el 50% de los autos que se iban a producir en Estados Unidos. Y esto se puede escalar a cualquier otra actividad. Bueno, muy probablemente el régimen laboral que rige en la Argentina, que es tan rígido, tan conservador, que venía por exceso de protección eliminando trabajo o impidiendo la creación de trabajo, ahora sí se transforma en una especie de corset que mata. De tal manera que hoy esto es un tema muy interesante, hoy se está haciendo una reforma laboral de hecho en la Argentina. La están haciendo los sindicatos con las empresas con ausencia del Estado, lo cual también me puede llevar a pensar que mucha gente está quedando desprotegida porque el Estado tampoco está mirando ese proceso. Y esos son cambios que a lo mejor el trabajador acepta porque en la emergencia no se quiere quedar sin trabajo y quedan. Las bajas de sueldo, de hecho, decís vos, por ejemplo. Bajas de sueldo, reformas en las condiciones de trabajo. Horarios. Sí. Horarios, viandas, viáticos. Vayan a preguntar a Vaca Muerta.
el implacable sindicato de petroleros privados de Neuquén, que conduce Guillermo Pereira, y que era para toda la industria petrolera uno de los obstáculos más importantes para desplegar el dinamismo de ese sector productivo, la explotación de los hidrocarburos de vaca muerta, ha realizado una flexibilización sorprendente. Claro, cayó el precio del petróleo y cayó 70% el consumo de combustibles. Y el fantasma del desempleo ya no es un fantasma, encarna ahí en semanas. Ahora, ojo con pasarnos de vuelta. Claro. Es decir, este nivel de flexibilización, donde el Estado, el gobierno, lo vemos medio ausente de todo ese proceso. Ahora decías, este proceso en donde se apagó la economía, es un motor que se apagó acá y en todo el mundo. Entonces los índices son así, abruptos, y van a generar consecuencias abruptas. ¿Por qué el optimismo de creer que algo va a cambiar si cuando puedan volver a encender la economía, supongo que todos los países del mundo van a entrar a usar el motor lo máximo posible? O sea, van a volver a usarse el combustible en todo el mundo a una escala gigantesca, digamos. ¿Por qué no pensar que esa va a ser la reacción automática si fue tan violento el apagón? No, es cierto. Digamos, en términos económicos vamos a un futuro inmediato misterioso. No sabemos cómo va a ser, no sabemos qué nivel de dinamismo va a tener la economía. Vamos seguro a algo muy importante. El conflicto entre Estados Unidos y China va a ser un conflicto entre Occidente y China, va a ser mucho más agresivo, y hoy ya los bancos están pensando proyectos en China no financian porque no sé cómo terminan esos proyectos en este contexto político. Ahora, el argumento sobre el tema ambiental que yo planteaba es, tal vez no se necesite una política tan agresiva, más allá del momento en que se encienden o se reencienden los motores, como vos decís, Luciana, sino que con pocas cosas pareciera se puede lograr mucho más en materia ambiental, porque no está, digamos, no es tan irreversible el daño. Este me parece que es la lección. Eso no es que cambie nuestra conducta, lo que cambia no es el sujeto, lo que está cambiando, lo que vemos que es distinto es el objeto. Ahora, en esta arca de Noé que se ha transformado el mundo, hay un mensaje para la dirigencia política que deja el coronavirus, se tome o no se tome, en cuanto a que si vos no aprendés de lo que el conocimiento te da, estás expuesto a esta catástrofe, ¿no? Que significa esto de la caída del empleo, la falta de trabajo y demás, como consecuencia de la falta de previsión. Bueno, vos dijiste hace algunas semanas, Nelson, acá en Telenoche, algo que a mí me dejó pensando, que es una vinculación de dos cosas que uno normalmente no las vincula, que es saber científico y poder, ¿no? Que son realidades que están más bien desconectadas. La política toma pocos insumos de la ciencia. Ahora con esta amenaza, que como dice Bill Gates, era mucho más probable un virus que una guerra, bueno, si tengo un departamento de defensa, voy a tener que tener un departamento de epidemias, virus y otras hierbas, ¿no es cierto?, para alimentar la decisión del Estado y las políticas.